los panelistas, representantes de bancos centrales de la región, a los invitados, Rocío, que ha participado esta mañana con nosotros, directores del Banco Central, señoras, señores, estudiantes de universidades, representantes de instituciones. Les explico brevemente. Esta mesa redonda consiste en dos etapas o dos ciclos. En primer lugar, cada uno de los representantes que me acompañan en la mesa va a tener 15 minutos cada uno para presentar su punto de vista con relación a la pregunta que ustedes ven en la pantalla. ¿Cuál debe ser el papel de los bancos centrales de la región para hacer frente a la crisis? Luego de las presentaciones de los tres panelistas, yo les haré unas 2 o 3 preguntas, pero para todos ellos, para que respondan de manera, digamos, uniforme con relación a la temática que yo les planteé. Y finalmente, yo haré un resumen de todo lo que han dicho para sacar lecciones, tanto para todos nosotros como banqueros centrales, como para el auditorio. Entonces, vamos a comenzar con el señor Dominioni, representante del Banco Central del Uruguay. Bueno, muy bien, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer en nombre del Banco Central esta invitación, que además me ha permitido a mí personalmente disfrutar de este evento y disfrutar también de esta ciudad tan hermosa como es La Paz, pese que a veces nos trata un poco mal a nosotros con el tema de la altura, pero bueno, ustedes no tienen la culpa. Yo voy a romper un poco el protocolo que estaba pensado para esto, porque mi presentación tiene algunos hipervínculos, entonces si no estoy desde ahí manejándolo, no va a poder salir bien. Bueno, ¿cuál debe ser el papel de los bancos centrales frente a la crisis? En primer lugar, yo adelantaría que los bancos centrales frente a esta situación, ya un poco para llegar a lo que serían un poco las conclusiones, si no hicieron bien las cosas antes, es muy poco el margen que pueden tener para tener medidas frente a una situación como la que estamos viviendo. Ni siquiera a nivel regional, yo creo que lo que hay es a nivel mundial, lo que hay es un reacomodamiento de la economía después del ciclo extraordinario que se tuvo. Tampoco lo vería a nivel regional. Sí hay algunos países que puntualmente están atravesando situaciones de crisis. No es el caso de Uruguay. Creo que la región en estos momentos está viviendo una serie de elementos que le son comunes a todo el mundo, digo que ya se han manejado abundantemente en todas las charlas en el día de hoy, o sea, como lo que está pasando con el precio de las commodities, todo el mundo está sufriendo lo que está ocurriendo con el precio de las commodities, el enlentecimiento de la economía mundial y elementos como la inestabilidad financiera que hay a nivel mundial, con la apreciación del dólar, que un día se aprecia, otro día va en el sentido contrario. Yo hablaría de economías que están sufriendo dificultades o un contexto de restricción externa que me parece más apropiado que hablar de crisis. Y respecto al caso en particular de Uruguay, para mostrar algún indicador, me dejé el puntero por ahí, me parece. A ver. Para mostrar algún tipo de indicador, esto es lo que está ocurriendo con el producto en la economía uruguaya. O sea, lo que se ve es que es claramente lo que está ocurriendo en el nivel de actividad es un enlentecimiento. Y esto yo quiero contrastarlo un poco con lo que han sido verdaderos periodos de crisis en la economía uruguaya, como hemos tenido en el año 2002 y en el año 1982, periodos de fuertes caídas de la economía. Ahora bien, opinión personal, es que si la economía uruguaya no hubiera procesado una serie de reformas, particularmente después de la crisis del año 2002,
estos eventos externos desfavorables probablemente nos tuvieran, esto por supuesto es totalmente incontrastable, pero probablemente nos podrían tener en una situación parecida a la que nos tuvieron en las crisis anteriores. Estamos también en una situación de aumento del desempleo, pero también, ¿no? Estamos en niveles que nada tienen que ver con lo que han sido momentos récord de aumento de desempleo, por ejemplo la crisis de 2002, la crisis del año 82 también tuvo picos de este tipo. Estamos en una situación de aumento de la inflación ha sido un problema bastante endémico en la economía uruguaya. Este es, digamos, el rango meta de inflación que tenemos y vemos cómo que la inflación se ha ido alejando del rango. Esto también contrasta bastante fuerte con lo que ha sido nuestra historia inflacionaria, ¿no? O sea, pero, a ver, no estamos conformes tampoco con una situación de este tipo. También, digamos, la parte fiscal la tenemos complicada, o sea, estamos en una situación en la cual el déficit fiscal se nos ha disparado. Bueno, esto es el problema que tienen estas cosas. Bueno, el punto es el siguiente. Luego de la crisis del año 2002, que eso sí fue una verdadera crisis que sacudió muy fuertemente la economía uruguaya empezó a prepararse, aprovechando además todo el periodo de bonanza de crecimiento económico, ¿no? ¿Qué fue lo que fuimos haciendo en ese sentido? Bueno, aprovechamos el crecimiento económico, por ejemplo, para construir el stock de reservas, un importante stock de reservas internacionales. Tuvimos cambios en la estrategia de la deuda. Hicimos un enfoque de activos y pasivos para el manejo de reservas, o sea, antes invertíamos todos nuestros activos en dólares y el dólar era una moneda que durante un buen periodo de bonanza se estuvo depreciando y entonces entramos a diversificar nuestras canastas de colocaciones. También tuvimos cambios muy importantes en lo que fue la regulación bancaria. Y entonces podemos entrar un poco a ver lo que podríamos decir, cuáles son las fortalezas que hoy tiene la economía uruguaya para enfrentar una situación de eventual crisis que nos pudiera venir. En primer lugar, una de las fortalezas más grandes que tenemos hoy, entre las medidas que se han adoptado, es el de la flotación cambiaria. Históricamente, la economía uruguaya se basó en esquemas de tipos de cambio fijo. El tipo de cambio fijo fue muy efectivo en la década de los 90 para reducir la inflación y llevarla por primera vez en 30 años a una inflación de un dígito. Pero, como dicen los libros de texto, los tipos de cambio fijo acomodan muy bien los shocks monetarios, pero cuando tenemos shocks reales nos generan problemas muy grandes. Y eso fue un poco toda la historia que tuvimos en la economía uruguaya con los tipos de cambio fijo. Por eso, después del año 2002, hubo que abandonar el tipo de cambio fijo porque nos quedamos sin reservas y porque había que hacer los ajustes que había que hacer, y el peso uruguayo empezó a flotar. Al principio empezó a flotar porque era lo único que nos quedaba como recurso, pero luego esa política de flotación se tradujo en la piedra angular de toda una política monetaria. Yo creo que vean, por ejemplo, la gráfica de acá arriba nos muestra cómo ha variado el tipo de cambio entre 2003 y 2016. O sea, ha flotado realmente, ha subido, ha bajado, respondiendo, actuando en forma de ser una especie de absorber los shocks que recibía la economía en el campo real. Y eso ha generado cambios en el tipo de cambio real que lo han llevado a ajustarse a sus valores de equilibrio, y por otro lado también ha mejorado la rentabilidad del sector exportador. Y yo creo que esto es algo importante a tener en cuenta porque esta flotación que hoy tiene la economía uruguaya, que
permite, repito, que el tipo de cambio actúe para absorber lo que son los shocks reales, ¿tá? No hubiera sido posible si no se hubieran hecho una serie de reformas en la economía uruguaya. Y una de estas reformas tiene mucho que ver con la deuda pública. ¿Ah? Si uno mira todo este gráfico, y si fuéramos más atrás todavía, ¿tá? Si uno va al año 2002, toda la deuda del sector público estaba nominada en moneda extranjera. ¿Ah? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Toda vez que había que hacer una corrección cambiaria, porque cambiaba el ciclo y cuando uno cambia el ciclo, el tipo de cambio real tiene que subir, ¿no? O sea, normalmente, debido a los shocks que reciben nuestras economías, cuando hay una economía viene creciendo, el tipo de cambio real se aprecia y cuando el ciclo se da vuelta, el tipo de cambio real se tiene que depreciar. O sea, tiene que subir, mejor dicho, el tipo de cambio real. Entonces, nos aferrábamos a un tipo de cambio fijo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque toda vez que se ajustaba el tipo de cambio, la relación deuda-producto saltaba. ¿Ah? ¿Por qué saltaba? Porque teníamos toda la deuda nominada en moneda extranjera. ¿Ah? Entonces, eso era una limitante muy fuerte que teníamos para efectuar política monetaria. Después del año 2002, después de haber tenido varias experiencias desagradables, porque la crisis del año 82 también se caracterizó por una suba de tipo de cambio que nos llevó muy arriba en la relación deuda-producto, ¿ah? Empezamos a implementar una serie de reformas tendientes a desdolarizar la deuda del sector público. ¿Ah? Se creó una unidad indexada a la inflación que permitió, digamos, sacarle esa dependencia del tipo de cambio a la deuda. También se hicieron otras reformas en el campo de la deuda, como por ejemplo extender más los plazos de deudas, mejorar el perfil, etc. Esto ha llevado, por ejemplo, ¿ah? ¿Ven lo que ocurrió en el año 2002 cuando hubo que devaluar? ¿Ah? La relación deuda-producto pegó un salto tremendo. La relación deuda neta-producto pegó un salto tremendo. No pasó lo mismo en estos últimos años, en el cual el tipo de cambio subió muchísimo, ¿tá? Tanto como subió en el año 2002, prácticamente, pero eso no generó problemas en la relación deuda-producto. También los spreads, bueno, mejoraron. No me voy a extender demasiado en esto. ¿Ah? Y otro tema que hubo fue con el tema vamos a mirar los datos de reservas. ¿Ah? Los datos de reservas, los activos externos de reservas aumentaron muy fuertemente durante todo este periodo. Fue parte de una estrategia de recomponer un stock de reservas para hacer frente a determinados shocks. En los últimos años las hemos usado, en los últimos meses hemos usado parte de las reservas para enfrentar esos shocks. Y otras reformas importantes tuvieron que ver con lo que hicimos en el sector financiero. Antes había muchas empresas que daban créditos en moneda extranjera, créditos en dólares, muchos bancos que daban créditos en dólares a empresas que estaban endeudadas en moneda nacional. O más que endeudadas en moneda nacional, que tenían a empresas que tenían sus ingresos vinculados a la moneda nacional, o más que la moneda nacional, vinculados a la producción de bienes no transables. Entonces, cada vez que había que hacer una corrección del tipo de cambio, la carga de deuda que tenían estas empresas era muy fuerte, las empresas quebraban y eso arrancaba al sector financiero. O sea que todo cambio que nosotros teníamos que hacer o que la economía tenía que procesar en el tipo de cambio real, porque cambiaban los fundamentos del tipo de cambio real y no había más remedio que ajustar, generaba una crisis fiscal, una crisis de deuda y una crisis empresarial y financiera. Nos venía todo junto. Bueno, con todas estas reformas, el tipo de cambio en estos últimos meses se ha depreciado fuertemente y
no ha aparecido ni problemas en el sector financiero, ni han aparecido problemas en la deuda, ni en las empresas. O sea, obviamente siempre alguno aparece, ¿no? Pero no en la magnitud que ocurrían anteriormente. Otro elemento importante también es que hemos pasado de una dependencia que teníamos muy fuerte hacia la región. Observen que prácticamente durante el periodo de los años 2000, nuestros principales clientes estaban en la región. Luego pasamos a tener nuestros principales clientes comerciales en Asia, fundamentalmente por el fenómeno de China. Y eso nos permitió también tener una cierta diversificación y no estar tan expuestos a los shocks que pasaban en nuestros socios comerciales principales, que eran Brasil y Argentina. En otra circunstancia, la situación de Brasil y la situación de Argentina, sumada a los ajustes cambiarios que teníamos que hacer, nos hubieran llevado a una situación que no estaríamos hablando de una situación de lentecimiento del producto, sino de una situación probablemente de fuerte caída. Bueno, y yendo a todo esto, entrando un poco más al tema de esto, ¿qué es lo que puede hacer un Banco Central en coyunturas como esta? En coyunturas que yo diría coyunturas complejas, donde encontramos en toda la región un común denominador, con algunas excepciones de desaceleración económica, aumento de la inflación, aumento del déficit fiscal. Uno lo que encuentra como que da la impresión de que no hay demasiado margen para actuar contracíclicamente. Vemos, por ejemplo, estos son datos de crecimiento en la región. Casi todos los países de la región, si tomamos el promedio 2014-2016 respecto a 2010-2013, han caído. Han caído en su tasa de crecimiento, han enlentecido su tasa de crecimiento. Y esto que tengo acá es un análisis que lo tomo del Fondo Monetario, que habla un poco de los márgenes de política que tienen los países en la región para hacer políticas contracíclicas. Entonces, por ejemplo, del punto de vista fiscal, los que están en rojo son aquellos países cuyo resultado primario superan en un 1% el resultado primario que haría una tendencia de deuda sostenible. Entonces, esos países como que no tendrían demasiado margen para hacer política fiscal. La parte monetaria, que es la que más nos incumbe a los bancos centrales, los que están en rojo son países que tienen la inflación por encima del rango meta. Los que están en amarillo la tienen por encima del rango meta, dentro del rango meta, pero por encima del medio. Y los que están en verde, que es el único caso de Bolivia, no solo tienen inflación en el rango meta, sino que la tienen por debajo del punto medio. Entonces, digamos, ahí hay muy poco margen para hacer políticas monetarias. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer un Banco Central? Bueno, yo creo que en una situación crítica, en una situación complicada como esta, una cosa que no pueden hacer los bancos centrales es flexibilizar sus objetivos. En el Banco Central de Uruguay, el objetivo que está marcado por Carta Orgánica es la estabilidad de precios que contribuye a los objetivos de crecimiento y empleo. Y nosotros entendemos que la mejor forma de asegurar los objetivos de crecimiento y empleo a través de la estabilidad de precios es tener una inflación baja. Entonces, lo que pueden hacer los bancos centrales en estas situaciones en las cuales las economías se están estancando y están subiendo sus niveles de inflación es fortalecer la credibilidad y la reputación. O sea, no hay mucho margen para hacer cosas demasiado innovadoras. Por eso digo, no hay que flexibilizar los objetivos, salvo el que tenga un pequeño margen para subir su tasa de inflación dentro de su rango.
Sí creo que se puede ser flexible en el manejo de los instrumentos, ¿tá? Que eso sí me parece que no solo se puede, sino que se debe. Y también otra cosa, que no hay que forzar los objetivos, ¿no? O sea, si la inflación está fuera del rango en un contexto que es recesivo, bueno, tampoco hay que tratar de bajarla de golpe porque eso puede agudizar la situación recesiva. Entonces, ahí es fundamental explicar por qué la inflación está fuera del rango, comunicar, ¿tá? Y, en todo caso, evaluar la posibilidad de darle al mercado un cierto cronograma en el cual la inflación va a ir yendo, una cierta trayectoria de convergencia hacia el rango. O sea, básicamente actuar sobre la credibilidad. Bueno, después yo le traía algunas cosas que fueron ejemplos de flexibilización de instrumentos, como actuamos en la crisis del 2008, que teníamos un manejo de tasa de interés y suspendimos el manejo de la tasa de interés por un tiempo, pero bueno, me parece que me quedé sin tiempo y no voy a abusar de estos minutos de más que me he tomado. Bueno, entonces dejo por acá. Y una cosa que no puse en la presentación, que normalmente se pone, lo que yo acabo de decir no necesariamente refleja la opinión del Banco Central, sino que son opiniones mías. Está bien, muy bien. La situación, la visión que tiene el Banco Central de Reserva del Perú. Gracias. Bien, muchas gracias. Para seguir un poco con el esquema también me voy a movilizar para este lado, porque creo que es un poco más cómodo para poder exponer. Muy buenas tardes. En particular quería agradecer al Banco Central de Bolivia por la organización y por la invitación a este evento. Creemos que con nuestra contribución también podemos de buena manera hacer que estas jornadas monetarias sigan siendo un punto importante de formación económica para todos ustedes, ¿no? Gracias. Bueno, lo que acaba de decir mi colega de Uruguay, yo te lo voy a decir también ahora al principio, las opiniones que yo voy a presentar el día de hoy son a título personal y no necesariamente reflejan lo que el Banco Central de Perú mantiene como política monetaria, ¿no? Entonces, un poco para ponernos en contexto, ¿no? Igual, yo voy a explicar más que nada lo que hace el Banco Central de Perú, justamente lo que ha venido haciendo estos últimos 5 años en materia de política monetaria y cambiaria y todos los instrumentos que nosotros manejamos. Pero bueno, para ponernos un poco en contexto, ¿cómo está la economía peruana? Les muestro un poco de indicadores. En particular, la economía peruana ha venido creciendo basada en sólidos fundamentos. El crecimiento promedio es uno de los más altos a nivel de economías emergentes, como lo podemos ver aquí. Básicamente estos son datos del WIO, ustedes lo pueden también descargar de la página del Fondo Monetario Internacional. También es verdad que si tomamos desde el año 2007, somos uno de los países que más ha venido creciendo. A nivel, digamos, a nivel de crecimiento promedio también tenemos una tasa por encima del 5%. Es algo muy similar, no me voy a detener mucho en esto porque es algo muy similar a lo que han venido mencionando en presentaciones anteriores cuando se presentan los comparativos a nivel de Latinoamérica. Pero es un poco lo que también venimos capturando de otras presentaciones. En todo caso, también está el tema de cómo estamos a nivel de crecimiento de la región para los años 2016-17. Los datos de Perú son del último reporte de inflación que viene del mes de junio. Proyectamos 4.0 y 4.6 para los próximos 2 años. Y los otros datos son de Consensus Forecast. No los estimamos nosotros, sino que los tomamos de las expectativas que se tienen del mercado. Entonces, a nivel de la región, somos uno de los países que también tiene un crecimiento bastante más alto y que se espera que en principio sea algo sostenido. También hemos incrementado nuestro nivel de reservas internacionales. Creo que este es algo que no ha sucedido solo en nuestro caso, sino en el de muchos otros. Nuestro nivel de reservas internacionales supera el 30% del PIB. Y también nuestra deuda pública está por alrededor del 23%, ¿no? O sea que es una de las más bajas también a nivel de lo que es economías emergentes.
Inclusive también nuestras tasas de la curva de rendimiento están entre las más bajas. Creo que con esto. Nuestras tasas de crecimiento, tasas de rendimiento también están entre las más bajas y revisamos Bloomberg. Este es, bueno, aquí no está la fecha, ¿no? Pero este es de esta semana, este es del 18 de julio. Entonces, por poner un dato actualizado. La evolución reciente de nuestra economía sigue este vaivén del ciclo de commodities. Este ciclo de commodities en donde cuando hemos tenido este boom, naturalmente hemos experimentado tasas inclusive por encima del 8%, claro, superando el bache de la crisis financiera internacional. Esta trayectoria siguió más o menos este patrón, pero claro, también hemos sido afectados por este fin de superciclo de commodities, esta caída por encima, ya viene por unos 5 años. Claro, lo que estamos proyectando para los próximos años es que estamos alrededor del 4%, que es lo que estimamos como PBI potencial. Tenemos estimaciones de PBI y de brecha de producto también. Lo que básicamente también soporta este crecimiento es por el lado del PBI primario, pero también hay contribución por el lado del PBI no primario. Lo podemos también descomponer por el lado de componentes del gasto. Vemos que las exportaciones crecen por encima del 6%, pero también lo podemos ver por el lado, y bueno, el consumo privado es uno de los motores principales de nuestro crecimiento, que crece por encima del 3%. A nivel de sectores, el sector de minería y hidrocarburos es uno de los más fuertes, que creció en 9,3 en el 2015 y que se proyecta que crecerá 14% en este año. Hago esta distinción entre PBI primario y no primario. Claro, el sector que más crece naturalmente es el primario en este caso, pero el PBI no primario también presentaría una aceleración en los próximos años. En términos de lo que es nuestros términos de intercambio, naturalmente han sido bastante afectados por lo que es esta caída de precios de commodities, pero lo que yo quería remarcar, cuando nosotros hablamos de crisis, hablamos de episodios de 5 años de caída de precios de commodities, en nuestro caso caída de términos de intercambio, no es la primera vez que experimentamos este tipo de shocks. Lo tuvimos quizás a fines de los 80, también en el caso de los 70. Estos episodios suelen durar 4 a 5 años, entonces también en buena medida nosotros estamos también aprendiendo un poco esta historia e incorporando eso en nuestras proyecciones. Nuestra proyección de términos de intercambio es bastante conservadora, simplemente contempla que ya luego de esta caída de 5 años, esto va a ser algo más estable en los próximos 2 años. A nivel de lo que es la balanza de pagos, tuvimos un déficit de cuenta corriente de 4,4 en 2015 y que luego esto lo estamos proyectando en el último reporte de inflación que se va a ir reduciendo gradualmente. Importante remarcar que el tamaño del déficit en cuenta corriente no supera la entrada de capitales de largo plazo como porcentaje de PBI. Entonces es un indicador también de fortaleza y de estabilidad. La inversión, tanto pública como privada, se mantiene en ratios bastante considerables. La suma de las dos está en alrededor del 25% y se proyecta que también se mantendrá estable durante los próximos años. También es importante distinguir entre lo que es inversión minera y no minera. La inversión no minera también crece a tasas bastante fuertes. Solamente para remarcar que nuestra tasa de inversión no solamente viene por el lado minero, sino que también el lado no minero es bastante fuerte. Naturalmente también se proyecta dentro de nuestro escenario para lo que es proyección de inflación, que la producción del cobre va a crecer en 100% desde el 14 hasta el 18, en función a los nuevos proyectos de minería que están apareciendo, en particular de las Bambas que ha aparecido este año, y la ampliación de Cerro Verde en Arequipa. Nuestro déficit está en alrededor del 3% en proyección para el 2016. Claro, como se dijo también en otras presentaciones, tenemos poco margen por el lado fiscal para seguir expandiendo esto. Es una proyección conservadora y lo que está haciendo es decir que el déficit total como el estructural irían cerrándose en los próximos años, en función también a diversas proyecciones que estamos teniendo, ¿no? Lo que es importante también remarcar es que también tenemos un fondo de estabilización fiscal que, bueno, que se pueden ir liberando fondos en función a diversas reglas, en particular que se tienen marcadas por el fisco, pero este fondo es alrededor del 4% del PIB.
Entonces, en cualquier caso, se considera que esta también es una fortaleza. Nuestra deuda, como ya mencioné hace un momento, esta deuda es alrededor del 25% en el caso de deuda bruta, y que en nuestro escenario inclusive tenemos espacio para incrementarla ligeramente y no perderíamos muchas posiciones a nivel de economías emergentes. Pero todo este escenario que yo les planteo es para justamente ver qué cosa es lo que está haciendo el Banco Central en materia de política monetaria para poder afrontar este contexto. Bueno, nosotros tenemos un esquema de metas de inflación desde el año 2002, con una meta de 2,5 y que se redujo a 2,0 en el año 2007. Este rango meta entre 1 y 3% es el que se ha venido manteniendo y en función a eso la tasa de interés de referencia es la que se fija para justamente ser consistente con esa proyección de inflación. Esta tasa de interés se ha venido elevando. En septiembre del año pasado han habido 4 subidas. Bueno, hubieron bajadas durante el año 2013 y 2014, pero en este último año se han venido subiendo. ¿Y por qué? Básicamente es que se empezaron a subir las tasas de interés. No cuando la tasa de inflación estaba por encima del rango, sino cuando las expectativas de inflación estuvieron desviándose. Las expectativas de inflación empezaron a superar el 3% y fue ahí cuando se empezó a elevar la tasa de interés para dar una señal, justamente en un esquema de metas de inflación, que nuestra preocupación principal es que esta vuelva al 3%. Naturalmente hay diversos factores que pueden explicar ese desvío de la inflación con respecto a su meta. En particular está esta evolución de los commodities, pero también está el efecto traspaso del tipo de cambio a la tasa de inflación. Nosotros inclusive tenemos proyectos econométricos que estiman que el traspaso es de 2.0, es de 20% en el caso de una depreciación y de 10% en el caso de una apreciación. Entonces, lo que venimos observando en los últimos meses, ¿por qué el banco no ha seguido subiendo su tasa? Es porque las expectativas ya se están alineando. Ahora, en el último mes ya están en alrededor de 3,16 y se proyecta que van a seguir bajando. Con ello, entonces, la tasa de inflación proyectada volvería a nuestro rango meta antes del fin de 2016. Inclusive, para ser más exactos, proyectamos en este escenario 2.9 en 2016 y 2.2 en 2017. Esta es la comunicación que nosotros presentamos en cada reporte de inflación y justamente nuestra idea es influenciar las expectativas y justamente garantizar ese anclaje de forma tal que se pueda tener esto de manera estable. En términos de inflación o de nivel de inflación, vamos a tener estas 2.9 y 2.2 que estamos proyectando para Perú, son también de las más bajas si comparamos con Consensus Forecast de Latinoamérica del junio de 2016. Otra cosa que se ha venido haciendo también justamente en temas de política monetaria es el tema de la reducción de la dolarización. Antes, hace 15 años teníamos dolarización de 80% de los créditos, hoy tenemos inclusive 30% o ligeramente menos de 30% si tomamos datos a mitad de este año. Entre las cosas que se han venido haciendo también es política macroprudencial, tasas de encaje en moneda extranjera más altas que para el caso de moneda nacional. Eso también ha venido desincentivando el uso de la moneda extranjera para la intermediación financiera. Inclusive tenemos estimaciones también de qué cosa le hace el encaje a el nivel de crédito en soles y dólares. También lo hacemos de manera econométrica y bueno, son cosas que tenemos en documentos de trabajo del propio Banco Central. Otra de las cosas que se ha venido haciendo es aplicar medidas específicas para reducir el saldo de créditos en dólares de los bancos. Es como decir, si tú tienes un saldo de crédito en dólares a septiembre de 2013 de 100%, quiero que hacia diciembre de 2016 tengas el 80%. Y lo que están haciendo los bancos es justamente, este es a nivel agregado, pero eso no quiere decir que todos los bancos lo hayan logrado. Básicamente, los bancos han venido reduciendo su saldo de crédito en moneda extranjera. Eso se puede ver en crédito total, como también se puede ver en crédito vehicular e hipotecario. Entonces, como consecuencia, la evolución del crédito no quiere decir que el crédito no esté creciendo. El crédito naturalmente crece a una tasa moderada. El mayor crédito naturalmente está en moneda nacional y el crédito en moneda extranjera ha venido cayendo a tasas muy fuertes, justamente con este objetivo de desdolarizar la economía. ¿Para qué? Para ser menos vulnerables frente a fluctuaciones del tipo de cambio. El tipo de cambio ha venido evolucionando entre el 2012 y el 2013, tuvo un periodo de apreciación
bastante fuerte. En ese periodo se intervino en compra, se acumularon reservas internacionales, se intervino en compra, pero naturalmente, luego cuando ya vino el periodo de depreciación, se ha venido interviniendo por el lado de venta. Entonces, se han utilizado las reservas que se compraron entre 2012 y 2011 para 2013 a 2015. No quiere decir que se estén quemando reservas, sino que más bien en su momento se acumularon y ahora se están utilizando. Bueno, claro, el último dato de 2016 ya muestra más bien una intervención por el lado de compra, cuando el tipo de cambio ya está en tasas por debajo del 3.30. Las reservas internacionales, una vez más, lo vuelvo a mencionar, superan los 60.000 millones de dólares. Y esto, naturalmente, es más del 30% del PIB. Esto es lo que justamente se tiene a la baja porque se ha venido interviniendo en venta en los últimos años. Pero es una de las cosas que se ha venido haciendo. En su momento, el tipo de cambio se interviene en compra porque el tipo de cambio está a la baja. En otro momento se interviene en venta cuando el tipo de cambio está al alza. Pero, naturalmente, este tipo de intervención es esterilizada. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera se respeta el esquema de metas de inflación y se hacen las operaciones de mercado abierto de forma tal que la tasa de interés interbancaria en soles esté por su nivel de referencia, de forma tal que eso sea consistente con nuestra proyección de la inflación en el escenario de proyección que es 2016-2018. Y otro punto importante también es la evolución del tipo de cambio real multilateral, que es justamente una variable que muestra cómo esto, un absorbente de shocks en este caso. Entonces, naturalmente, este escenario de proyección que nosotros tenemos es de base. Tenemos balance de riesgos porque podría haber mayor volatilidad por el tema de, qué sé yo, quizá por mayor volatilidad del sistema financiero, en caso internacional, por las alzas de la tasa de referencia de la Fed o por temas financieros por el lado de Europa. Choques negativos en demanda interna que pueden venir asociados a inversión privada o sino también a inversión pública, porque nosotros no es que podamos proyectar qué cosa es lo que va a hacer el siguiente gobierno en temas de gasto público. Y también una mayor desaceleración mundial. Todo ese tipo de cosas podrían de alguna manera hacer que nuestra proyección de la inflación, que la tenemos aquí, que nuestra proyección de la inflación pueda ser ligeramente afectada. Pero todo eso es lo que estamos considerando ahora y justamente es lo que se está haciendo en materia de política monetaria y cambiaria, junto con lo que es la desdolarización del crédito y de los depósitos, de forma tal que se pueda entonces tener el escenario actual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación al Banco Central de Bolivia. Y bueno, al igual que mis compañeros, inicio con este disclaimer de que las opiniones expuestas son responsabilidad exclusiva de la autora y no reflejan la visión de Banco de México, no necesariamente. Y bueno, lo que yo traté de hacer antes de hablar un poquito sobre las acciones y las respuestas que está teniendo Banco de México es plantear un escenario común para las economías de la región. En línea con lo que han venido mencionando mis compañeros respecto al crecimiento de la economía mundial, efectivamente vemos un crecimiento débil que en 2015 fue de alrededor de 3.1% y en 2016 se espera que sea similar. Y únicamente hasta 2017 empezaremos a ver una ligera mejoría. Lo que tenemos en esta gráfica son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional en distintos periodos. Digamos, además de que la economía se encuentra débil, algo muy importante es este ajuste constante a la baja en sus perspectivas para los próximos años. Y no solamente eso, sino que la incertidumbre en torno al crecimiento mundial ha aumentado. ¿Por qué? Porque existen dudas sobre el crecimiento de la economía de China, sobre la sustentabilidad, sobre la estabilidad en sus mercados financieros
y bueno, recientemente también no se sabe cuáles van a ser realmente las implicaciones finales de la salida de Reino Unido de la Unión Europea sobre, por ejemplo, el sistema bancario internacional o sobre la economía internacional. Entonces, no solamente tenemos un crecimiento bajo, sino perspectivas que se están ajustando a la baja y un balance de riesgos que se está deteriorando y con mayor incertidumbre. En este sentido, aquí lo que tenemos son las perspectivas de crecimiento también del Fondo Monetario Internacional para las economías emergentes. Si bien se proyecta una ligera mejoría respecto a 2015, se proyecta que para este año sea 4.1 y de ahí suba a 4.6. Realmente esta ligera mejoría lo que refleja es una mejoría en economías grandes como Brasil y Rusia, que se encuentran en recesión y parece ser que comienzan o que han tocado fondo, pero realmente siguen con contracciones. Y bueno, lo que destaca aquí es que América Latina es la región pues con el peor dinamismo en los últimos años y que se proyecta que caerá en menos 0.4% este año, para crecer moderadamente en 2017. Evidentemente, este dato está influenciado por la cifra de Brasil, ¿verdad? Porque es la economía más importante de la región. Sin embargo, también pues vale la pena notar que con excepción de Perú, para el resto de los países que está en esta muestra, también se espera una moderación en el crecimiento para este año, ¿no? Las proyecciones son de analistas privados, de Consensus Forecast, ya que el Fondo Monetario no provee hasta el momento el detalle de los países, ¿no? Y bueno, la actividad económica en nuestra región, pues como ya se ha venido mencionando, ha estado limitada por este estancamiento del volumen de comercio mundial. Aquí lo que tenemos es la suma de exportaciones e importaciones, tanto a nivel mundial como América Latina. Y bueno, entonces eso implica una menor demanda externa por nuestros productos y por otra parte también tenemos la fuerte caída en los precios de los productos primarios, particularmente en los energéticos, ¿no? Si bien recientemente ha habido una mejoría, bueno, pues la gráfica lo que muestra es que estos precios todavía se encuentran alrededor del 20% por debajo de el año anterior, por debajo de la cifra del año anterior. Entonces, esta situación, este estancamiento del comercio mundial, esta demanda mundial muy baja, los bajos precios de los commodities, a eso se le suma el tema de una mayor aversión al riesgo. Como les expliqué anteriormente, existe mucha incertidumbre sobre cuál va a ser la velocidad a la que la Reserva Federal incremente su tasa de interés, ¿no? Entonces, esta aversión al riesgo se ha traducido en menores entradas de capital a América Latina con respecto a otros años. Aquí en la gráfica de la derecha lo que tenemos es una fuente privada y son fondos que están registrados en economías avanzadas y son fondos que compran bonos y acciones en economías de América Latina y bueno, lo que se muestra ahí es cómo se está acumulando a lo largo del año los fondos de capital. Entonces, esto evidentemente está afectando nuestro balance en la cuenta financiera, ¿no? Entonces, evidentemente lo que ha ocurrido es que esta caída en los precios de los productos primarios y esta menor demanda se ha traducido en un deterioro en nuestra cuenta corriente y también en un deterioro en nuestro déficit fiscal, particularmente para aquellos países cuyos ingresos dependen de los productos primarios, ¿no? Y bueno, evidentemente todo esto se ha traducido en una fuerte depreciación del tipo de cambio real de las economías de la región y bueno, para México ha sido pues particularmente difícil con una depreciación del tipo de cambio real de más del 20% y bueno, aquí pues vale la pena destacar que pues adicionalmente al deterioro de nuestra balanza fiscal y de cuenta corriente,
el peso mexicano, el mercado es bastante profundo y cuenta con bastante liquidez. Entonces, desafortunadamente, inversionistas han utilizado el peso como una medida de cobertura para cubrir posiciones contra otras monedas emergentes. Entonces, pues bueno, eso también nos ha afectado, ¿no? Y bueno, evidentemente con esta fuerte depreciación en los tipos de cambio de la región, esto se ha traducido o ha tenido un traspaso hacia la inflación, ¿no? En la mayoría de los países de la región. Si bien México actualmente tiene una inflación pues relativamente baja de 2.54% a junio, nuestra meta de inflación es de 3% con un intervalo de variabilidad porcentual de más o menos 1, pues realmente en México la inflación ha sido favorecida por las reformas, principalmente al sector energético y los precios de la electricidad han disminuido. Entonces, la implementación de estas reformas ha tenido factores positivos para que la inflación se mantenga baja. Sin embargo, como les mostraré, bueno, más adelante, gracias. Como les mostraré, pues recientemente ha habido un incremento en la inflación subyacente, ¿no? Que si bien se encuentra todavía en 3%, hemos visto que los precios de las mercancías han aumentado debido principalmente a este traspaso que está teniendo el tipo de cambio sobre la inflación. Entonces, el Banco de México pues tiene que tomar una posición que sea totalmente forward looking y bueno, anticiparse, como más en un ratito les voy a hablar sobre las medidas. Y bueno, pues evidentemente esto ha tenido repercusiones en términos de las decisiones de política monetaria de América Latina. Este año México ha subido sus tasas en 50 puntos base en 2 ocasiones y básicamente esta decisión ha respondido a un aumento en los riesgos externos y a la posibilidad de que la mayor depreciación en el tipo de cambio tenga un traspaso más fuerte sobre la inflación y nos lleva al desanclaje de las expectativas de inflación. Entonces, ante este escenario, bueno, pues ¿cuáles podrían ser como las recomendaciones de Banco de México, ¿no? O cuáles son las acciones que Banco de México ha seguido hasta este momento? Pues bueno, para Banco de México lo que le queda claro es que el tipo de cambio es el principal mecanismo de ajuste contra choques externos, ¿no? Entonces, para Banco de México la flexibilidad del tipo de cambio es súper importante y bueno, y la única manera de tener un valor adecuado en ese tipo de cambio es a través de políticas macroeconómicas sólidas. Entonces, en ese sentido, el papel de Banco de México o el papel que puede jugar es fortaleciendo ese marco macroeconómico. Entonces, desde su postura como Banco Central tiene que mantener una congruencia con su mandato. Entonces, la mejor manera en la que Banco de México puede contribuir es a través de la estabilidad de precios y bueno, ¿cómo lo hace? A través de acciones anticipadas, ¿no? Como identificando cuáles son las posibles causas de inflación hacia adelante y bueno, actuar anticipadamente. Por otra parte, también Banco de México se ha preocupado por mantener la operación adecuada del mercado cambiario y entonces, en ese sentido, ha adoptado medidas preventivas para proveer liquidez al mercado cambiario, como la venta de dólares y también la adquisición de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, un punto muy importante es que los bancos centrales no pueden hacer todo, ¿no? La política monetaria no puede hacer todo. Obviamente el tipo de cambio requiere de fundamentos sólidos, pero estos fundamentos sólidos van más allá de la estabilidad de precios y el anclaje de expectativas, ¿no? Se requiere también de la consolidación fiscal y en Banco de México en el caso de México es muy importante porque en nuestro caso la empresa nacional de petróleos pues bueno, está teniendo un deterioro a partir de la caída en los precios internacionales y bueno, si los ingresos por petróleo están cayendo, lo natural es que también el gasto de gobierno o el gasto de Pemex también caiga, ¿no? Y entonces esto se ha visto reflejado
en un aumento del riesgo crediticio de Pemex, y en México tenemos el riesgo de que eso se traduzca a un mayor riesgo soberano que afecta al tipo de cambio. Entonces, también el Banco de México ha tenido mucha coordinación con otras instancias de política pública y para fortalecer el marco macroeconómico. Entonces, en ese sentido, en la última decisión de política monetaria, a pesar de que hubo un deterioro en el entorno o en el balance para la economía en México, y a pesar de que la inflación está en 2.54% dentro del rango, Banco de México decidió subir la tasa de interés en 50 puntos base. ¿A qué se debió a esto? Como les mencioné previamente, a una tendencia a la alza de la inflación subyacente, que si bien todavía se encuentra cerca del 3%, la inflación de mercancía subyacente ya está alrededor del 3.8%. Y por otra parte, también Banco de México fue muy claro en enfatizar el déficit que está teniendo, el deterioro que está teniendo el déficit en cuenta corriente y las posibles presiones que podría tener sobre el tipo de cambio, ¿no? Y aparte de eso, en México hubo un cambio en la determinación del precio de la gasolina, entonces anticipa que ante el reciente aumento en los precios del petróleo, bueno, eso va a tener un efecto sobre la inflación a fin de año. Entonces, viendo todo esto, anticipándose y siendo forward looking, fue que decidió incrementar la tasa de interés. Y además, bueno, si bien las expectativas de inflación se mantienen ancladas, hubo un ligero incremento en las expectativas de inflación implícitas en instrumentos de mercado, alrededor de 3.3%. Entonces, como medida preventiva, ¿qué es lo que un Banco de México un Banco Central tiene que hacer? Actuar de manera preventiva y forward looking, aumentamos la tasa de política monetaria. Y bueno, en cuanto a los mecanismos o las medidas preventivas que tiene Banco de México para proveer liquidez al mercado cambiario, se encuentra que de diciembre de 2014 hasta febrero, Banco de México vendía dólares o subastaba 200 billones de dólares diario. Esto con el fin de limitar la volatilidad que tenía nuestro tipo de cambio, ¿no? Como ya les platiqué por esta cuestión de liquidez del mercado y de las posiciones especulativas que se estaban tomando. Sin embargo, decidió en febrero suspenderlas y sustituirlas por medidas coordinadas de política monetaria y política fiscal, que consideró que iban a ser más fuertes en fortalecer los fundamentos macroeconómicos que esto, en sustitución. Y además, algo muy bonito es que el 27 de mayo, el Fondo Monetario Internacional aumentó la línea de crédito flexible a Banco de México de 67 millones a 88 millones de dólares. Esta medida es un mecanismo precautorio y de prevención de crisis. Entonces, a los 177 millones de dólares que tenemos en las reservas internacionales, se le suman estos 88 miles de millones de dólares, y entonces México tiene esta cantidad de 265 miles de millones de dólares para hacer frente en caso de que haya una crisis de liquidez. Entonces, esta medida no tiene ninguna condicionalidad y más bien es una línea de crédito que se les otorga a los países en reconocimiento a la implementación de políticas macroeconómicas sólidas en el pasado. Entonces, al tú ser merecedor de esta línea de crédito, al mismo tiempo estás generando confianza en el mercado, ¿no? Porque se le da a países que tengan un historial de políticas positivo. Y además, esta línea de crédito, el Fondo Monetario realiza una revisión anual de tus fundamentos macroeconómicos, entonces está incentivando la coordinación entre política fiscal y política monetaria para que podamos seguir teniendo acceso a esta línea de crédito. Y bueno, finalmente, en términos de coordinación, el 17 de febrero, como les comentaba, hubo un anuncio del Ministerio de Finanzas y de Banco de México en el que Hacienda anunció un ajuste preventivo al gasto público para el 2016 de 0.7% del PIB. De los 132 millones de pesos que se va a hacer el ajuste fiscal este año, 100 pertenecen a Pemex, ¿no? Por la situación que ya les describí. Y además, Banco de México incrementó de manera extraordinaria la tasa de interés en 50 puntos base,
precisamente por el deterioro en el entorno externo y la posibilidad de que la depreciación del tipo de cambio pudiera tener un efecto sobre el anclaje de las expectativas. Y finalmente, en términos de política cambiaria, se suspendió la subasta diaria de dólares. Sin embargo, digamos, este tipo de subastas era como bajo regla específica, ¿no? O sea, diario se va a subastar tanto monto, y entonces eso también estaba generando como comportamientos especulativos. Entonces se decidió suspender y hacerlo de manera discrecional cuando el Banco de México considere que las condiciones excepcionales y de volatilidad lo justifiquen. Y bueno, esas serían un poquito las lecciones de Banco de México. Gracias. Mantener el poder adquisitivo, unos de una manera y otros de otra, y relativamente están enfrentando el futuro de una manera que se presenta conveniente. Sin embargo, yo quisiera hacer 3 preguntas, algunas de las cuales han sido respondidas parcialmente y que tienen que ver también con la realidad boliviana. Y sus respuestas nos van a ayudar también a entender el papel que nosotros como Banco Central estamos jugando en el país. La primera pregunta es un tema que no se toca frecuentemente en el lenguaje de Banca Central, es el tema de la redistribución de la riqueza. En cambio, ustedes han escuchado esta mañana y esta tarde que tanto el vicepresidente como el ministro de Economía utilizan como una base del modelo, y efectivamente para nosotros como Banco Central también es un elemento interesante el de la redistribución de la riqueza, que va ligado a otro argumento, que es el argumento del fortalecimiento de la demanda interna. Es una reflexión más económica que de política monetaria, sin duda, pero para nosotros durante años ha representado un mecanismo de protección, incrementar la demanda interna antes que ser frágiles frente a la demanda externa. Entonces yo quisiera saber si ustedes discuten o han discutido alguna vez este tema como bancos centrales. Les voy a alargar las 3 preguntas de una sola vez para que vayan respondiendo una detrás de otra. Son solo 3, así que no es complicado. Dicen que los varones podemos retener hasta 5 variables. Sí, con 3 está bien. Las mujeres pueden retener hasta 20 variables. De verdad. Bueno, la primera pregunta. La segunda pregunta es en el tema de control de precios. Muchas veces hablamos solo de la tasa de interés de política como controlador de precios. Pero yo quisiera que ustedes nos expliquen también qué otras acciones se ejecutan, algo lo ha dicho México, para controlar precios que no solo sean la tasa de política monetaria, porque muchas veces la tasa de política monetaria condiciona el comportamiento de las empresas, pero a veces no es suficiente para manejar la inflación. Y finalmente lo tercero, que en último caso fue bastante explícito, pero nos gustaría que aporten un poco a nuestra discusión de la relación Banco Central y las otras unidades del Poder Ejecutivo relacionados con la economía y de qué manera coordinan con ellos. Un determinado camino puede ser válido para uno y no adecuarse a otros. En el caso de Uruguay directamente, el tema de la distribución del ingreso se abarca, se enfoca por otros lados, ¿no? De hecho, Uruguay en los últimos 10, 12 años ha tenido avances muy importantes en temas de distribución del ingreso, unas mejoras bastante importantes. Normalmente, digamos, Uruguay ha sido de los países de América Latina que tenían mejor distribuido su ingreso. Después de la crisis de 2002 empeoró mucho eso, pero luego, en base a políticas fiscales, tanto de ingreso como de gasto, se ha
tomado por ese lado el tema de la distribución del ingreso con buenos resultados. O sea, el Banco Central en ese tema, digamos, no participa, no es función del Banco Central, salvo, y creo que esto es muy importante, en lo que es el tema en sí mismo de la inflación, porque la inflación como impuesto es un impuesto que perjudica a la gente más pobre. Entonces, el tema de tener una disciplina desde el punto de vista de la inflación es muy importante respecto al tema de la distribución del ingreso. Eso es el primer punto. El segundo punto, el de los controles de precios. Bueno, Uruguay tuvo una experiencia de control de precios a fines de la década de los 60, en un contexto muy particular, que al principio fue efectivo porque fue complementado con una serie de medidas, una especie de plan de estabilización en la cual eso estaba coordinado con otro tipo de medidas. Entonces, como que de alguna forma, durante un tiempo alineó un poco las expectativas. El tema que después de esos controles de precios que a veces pueden llegar a tener efectos cuando son por poco tiempo, siempre está la tentación de mantenerlos durante periodos más prolongados. Y ahí es donde se empiezan a generar distorsiones de todo tipo. Yo entiendo que una economía, por ejemplo, como Uruguay en esa época, estaba en un 180% de inflación. Bueno, poner controles de precios durante un breve lapso complementado con otras medidas que apuntaran a disminuir la inflación, podía tener sentido porque si bien los controles de precios generan distorsiones, más distorsiones generaban inflaciones tan altas. El tema es que eso después siempre está la tentación de prolongarlo en el tiempo, después se toma como que el control de precios es la medida en sí mismo y se relajan todas las otras medidas, y después es todo un problema cómo salir de los controles de precios, ¿no? O sea, es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. Más recientemente lo que se ha hecho son acuerdos de precios, o sea, situaciones para tratar de que la inflación no se dispare, el Poder Ejecutivo coordinaba con empresarios, sobre todo con las grandes superficies, que son las que tienen más poder en la fijación de precios, para llegar a acuerdos de que durante determinado tiempo ciertos productos no subieran, una cosa por el estilo. Los resultados de eso no han sido demasiado satisfactorios, han sido mínimos en lo que tiene que ver con reducir la inflación, y además otro problema es que cuando se empieza a abusar de esos instrumentos, los empresarios lo que hacen es, bueno, sí, acuerdo precios, pero el día antes del acuerdo lo subo. Y cuando terminó el acuerdo, después lo subo más. Entonces, no es muy efectivo eso desde ese punto de vista. Y finalmente el otro punto de la coordinación, fundamentalmente sí, en el caso de Uruguay, está en la Carta Orgánica del Banco Central la existencia de lo que se llama el Comité de Coordinación Macroeconómica, que está formado por los 3 directores del Banco Central y 3 representantes del Ministerio de Economía. En esa instancia es que se fija el rango meta de inflación, se hace un análisis de toda la coyuntura del país y se fija el rango meta de inflación. La Carta Orgánica dice que en caso de discrepancia entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo, prima la opinión del Ministerio de Economía, o sea que en la práctica el Ministerio de Economía es el que tiene la potestad de fijar el rango meta de inflación, o sea, el objetivo lo fija, pero en el caso de los instrumentos existe autonomía, el Banco Central tiene autonomía para manejar los instrumentos como quiera. Bien, muy interesantes las 3 preguntas. Un poco de manera similar a lo que se ha dicho para el caso de Uruguay, ¿no? En tema de redistribución del ingreso, si pudiera citar el caso peruano, la hiperinflación que tuvimos en los años 80 fue el caso más claro de cómo es que finalmente el Banco Central puede interactuar con el tema de la redistribución del ingreso, ¿no? Es una transferencia desde los que tienen ahorros hacia los que tienen deudas. Entonces, yo creo que lo que principalmente puede hacer el Banco Central para contribuir a la redistribución del ingreso es, en todo caso,
lo que hizo durante los 90 es bajar la tasa de inflación y mantenerla en niveles bajos y estables, de forma tal que esto no sea un componente que altere justamente esa distribución del ingreso, ¿no? Lo podría poner por ese lado. Dentro de lo que es, qué sé yo, reducción de pobreza y otro tipo de variables, el Banco Central no es que directamente participe de ello, ¿no? Pero sí son cosas que se han venido mejorando mucho en los últimos años, entonces por el fortalecimiento de más bien de otras instituciones. Por el lado de la segunda pregunta es control de precios. Durante esta parte de, antes de los 90, sí han habido uno que otro episodio así, pero directamente nosotros no tenemos ahora control de precios. Yo creo que lo principal es, dado que se tiene la meta de inflación, es cómo se pueden controlar más bien las expectativas. Y cuando se controlan las expectativas es que finalmente se puede influenciar la tasa de inflación. El episodio que ahora yo remarcaba, ¿no? El alza de tasas de interés cuando se ve que las expectativas se están desalineando de la meta. Entonces, en el momento en que los agentes económicos, que son racionales y que se miran hacia adelante, ven esa señal, ven la preocupación del Banco Central por mantener la tasa de inflación, es en ese momento en donde se puede justamente influenciar los precios, ¿no? A través de las expectativas, básicamente, ¿no? Y sobre el último punto, sobre coordinación de diferentes… sobre el tema de control de precios, una cosa más que quería… en todo caso, expectativas que se pueden tener sobre la inflación, pero una cosa que de repente no podemos controlar tanto es el tema de la fluctuación del tipo de cambio y que hay traspaso del tipo de cambio a precios. Pero lo que sí se ha venido haciendo es el tema de medidas de desdolarización, de forma tal que podamos ser menos vulnerables a esas fluctuaciones. De esa forma también se puede garantizar una tasa de inflación más estable. Sobre el tema de coordinación, pues sí, hay coordinación entre el Ministerio de Economía, el Banco Central y también la Superintendencia de Banca y Seguros. En el tema de coordinación fiscal monetaria hay comités que se reúnen de forma tal que pueden también intercambiar información para hacer las proyecciones y finalmente terminan siendo regularmente alineadas las proyecciones entre el marco macroeconómico que publica el Ministerio de Economía y las proyecciones de reporte de inflación que publica el Banco Central, ¿no? Pueden diferir ligeramente en base a unos cuantos criterios de información, pero que finalmente sí hay coordinación, sí hay intercambio de información entre estas instituciones. El otro para el tema de políticas macroprudenciales, ¿no? El Banco Central implementa las políticas de macroprudencia en temas de encaje, soles, dólares, pero las otras medidas macroprudenciales de requerimiento de capital y todo ello las implementa la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces sí hay diversa coordinación, sí hay un área en el Banco de Estabilidad Financiera que justamente ve esos temas, entonces ellos conversan directamente también, ¿no? Entonces, gracias. Y bueno, sí hemos tenido pláticas con el secretario de Desarrollo Social en México, que es quien ve los temas de pobreza, y nos dice, no, Banco de México ha sido el principal aliado en la reducción de la pobreza. ¿Por qué? Porque ha mantenido los precios bajos y estables, y entonces eso ha permitido que la pobreza alimentaria en nuestro país se reduzca. Entonces, en ese sentido, esa es una de nuestras contribuciones, y yo creo que otra de la contribución del Banco Central ha sido en términos de inclusión financiera, ¿no? Porque recordemos que la gente pobre difícilmente tiene accesos a instituciones bancarias, que generalmente se financia a través de prestamistas informales con tasas de interés muy altas, ¿no? Entonces, creo que esa también ha sido nuestra labor en términos de reducción de pobreza. La segunda pregunta en términos de control de precios, pues tenemos la experiencia de las tarifas eléctricas y el precio de la gasolina. Las tarifas eléctricas más bien lo que hicimos fue hacer más eficiente, teníamos 2 empresas de energía, entonces lo que hicimos fue pues clausurar una que era totalmente eficiente, que tenía unos pasivos laborales enormes, quedarnos con la que era más eficiente, fortalecerla, y entonces en la medida que fortalecimos esa empresa paraestatal, nos ayudó, reducimos sus costos, eso nos ayudó a reducir el precio de la electricidad, ¿no? Y en términos de la gasolina, pues solamente tenemos, bueno, hasta el momento solamente teníamos una empresa
proveedora, también ahora con la reforma energética ya se está abriendo la competencia, pero pues tampoco es muy favorable porque cuando los precios estaban muy bajos, pues la gasolina era más cara en México, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es justamente migrando hacia una fórmula en la que también tome en cuenta los precios internacionales, ¿no? Y solamente, bueno, para agregar al término a la pregunta de coordinación con otras instituciones, pues sí, el ministro de Secretaría de Hacienda está invitado al Comité de Política Monetaria como oyente, entonces en ese sentido también está al tanto del análisis que hacemos y de los puntos críticos que encontramos dentro de la economía, y también la comisión de cambios, que es la que lleva a cabo la política cambiaria en nuestro país, también está integrada por el gobernador y 2 subgobernadores, el secretario de Hacienda y 2 subsecretarios, entonces sí hay como constante comunicación. No, porque digo, también con el tema de la distribución del ingreso, 3 elementos en que el Banco Central también se ha trabajado. Uno es lo de inclusión financiera que me hizo recordar ella. Otro en la educación, que eso también indirectamente afecta a temas, la educación financiera y económica en un plan que se llama BCU Educa, que tiende a llevar la educación financiera a niños de escuela. A ese nivel se está actuando. Y lo otro en posibilitar que los agentes menos sofisticados de la economía puedan tener acceso a ciertos tipos de ahorro, porque hoy en día, hasta hace poco, para una persona común y corriente, digamos que no es un agente sofisticado, era muy difícil ir a un banco y abrir una cuenta para hacer un ahorro. Entonces, ahora hemos desarrollado una serie de instrumentos que le permitan a los pequeños ahorristas, y eso también tiene que ver indirectamente tal vez con el tema de distribución del ingreso. Sí, solamente yo quería, para la última pregunta me faltó comentar el tema, si bien es cierto hay una interacción, ministerio, banco, superintendencia, yo quería remarcar el tema de la autonomía, ¿no? El banco es autónomo para fijar su meta, es autónomo para ejecutar todas las operaciones monetarias y cambiarias de forma tal que pueda cumplir esa meta, ese mandato. Entonces la interacción es más que nada un intercambio de información, pero sin embargo el Banco Central es un ente autónomo y eso es lo que justamente garantiza el anclaje de expectativas. Bueno, yo quisiera responder estas 6 preguntas en relación al Banco Central de Bolivia, porque no siempre hay la oportunidad de explicar en qué medida actuamos nosotros también sobre estas 3 variables. Yo les debo decir que la redistribución del ingreso, al igual que los otros bancos, pensamos que pasa en primer lugar por un control de la inflación, sin ninguna duda. Una economía inflacionaria redistribuye el ingreso de los que menos tienen a los que más tienen. Entonces, la inflación es la herramienta más importante. También actuamos sobre la inclusión financiera, pero en coordinación con el Ministerio de Economía. Ha habido una serie de medidas que se ha tomado, igualmente con ASFI, para que haya mayor población incorporada al sistema financiero. En educación financiera también trabajamos igual que Uruguay y probablemente los otros 2 bancos, que nos parece que la gente informada actúa mejor con las posibilidades que tiene de depositar su dinero y de obtener crédito y de usar otros servicios financieros. Donde vemos que hay alguna diferencia mayor es en el tema de los precios. Bolivia ha estado actuando sobre los precios de una manera bastante clara en algunas áreas. En primer lugar, sobre el precio de la gasolina. Nosotros hemos fijado un precio a la gasolina que hemos mantenido todos estos años. Incluso antes del periodo de Evo Morales ya había un precio estable para la gasolina. Entonces nos ha tocado periodos de subsidiar la gasolina porque el precio estaba muy alto. Entonces, de alguna manera, nosotros estábamos subsidiando el precio para los usuarios. Ahora, claro, el precio de la gasolina no está subsidiado para nada, porque el precio está totalmente bajo.
pero hemos notado que el hecho de mantener fijo el precio de la gasolina permitía que los precios no se disparen, sino que crezcan, pero de una manera más controlada. Hemos controlado también el precio de la electricidad. Hemos hecho algo similar a lo que ha hecho México. Hemos fijado una tarifa de electricidad suficientemente baja para aumentar el rendimiento y la efectividad de la inversión en electricidad. Y lo que hay que decir es que indirectamente ustedes y directamente nosotros hemos fijado el precio del dólar. He visto que ustedes han hecho algún tipo de intervenciones puntuales sobre el precio del dólar y nosotros lo que hacemos es fijar como Banco Central el precio del dólar. O sea, el precio del dólar en Bolivia no fluctúa, sino que es el Banco Central que define todos los días cuál va a ser el precio del dólar y sí tenemos un margen de maniobra para que el precio fluctúe entre el valor de venta y de compra lo suficiente para que satisfaga mayores o menores expectativas sobre la demanda de dinero. Finalmente, el famoso tema de coordinación. Nosotros nos declaramos como una entidad que coordina permanentemente con las instancias del Poder Ejecutivo y sobre todo con el Ministerio de Economía. Somos, claro, independientes para elegir los instrumentos. Coordinamos de una manera extraordinaria porque nos reunimos una vez a la semana. Me olvidé preguntarles eso. Nosotros todos los viernes en la mañana nos reunimos con el Ministerio de Economía y coordinamos las políticas que tienen que ejecutarse en ambos sentidos, Ministerio de Economía y Banco Central. Bueno, quiero decir de esta manera que en América Latina hay dos lineamientos grandes de manejo de política monetaria. La mayor parte de los bancos centrales dirigen la política monetaria fijando la tasa de política del Banco Central. Y entonces cuando elevan la tasa de política, como nos mostraba que está haciendo Perú de manera preventiva, eso hace que las entidades y las empresas que van a usar dinero para invertir disminuyen un poco su velocidad de inversión para que no haya en exceso incremento del costo del precio de los productos y usan la tasa de interés para prevenir la inflación. Nosotros no usamos la tasa de interés, nos declaramos como Bolivia que no sigue, que no creo que hay otro país en América Latina que tan claramente hablemos más bien de una política monetaria que fija cantidades de títulos que compramos y vendemos mensualmente y semanalmente, y eso significa que controlamos la liquidez de la economía. Y es el fuerte de nosotros que hoy, por ejemplo, con una altísima liquidez, tenemos una muy alta liquidez que influye para que haya más créditos y por lo tanto que actúe sobre el dinamismo de la economía, pero tenemos la ventaja de que esto no está provocando inflación. En épocas clásicas, un exceso de liquidez provocaría inflación. En nuestro caso no está sucediendo, lo cual nos beneficia en términos del incentivo de la economía. Bueno, como habrán podido escuchar, todos los bancos centrales actuando sobre política monetaria, sobre todo, actuando sobre política cambiaria, que son los dos fuertes de los bancos centrales en general, y la mayor parte, por lo que he visto, coordinando las políticas macroeconómicas con los ministerios de economía, con las superintendencias que para nosotros son las autoridades de supervisión del sistema financiero. De esta manera hemos llegado al final de este evento. No hay otra autoridad que vaya a cerrar, así que yo me adelanto para decirles que de esta manera clausuramos y muchísimas gracias por haber asistido.